continuación vamos a tratar el tema de la discriminación e igualdad. En concreto, nos centraremos en los efectos de la pandemia. Para ello, tenemos el honor de contar como moderadora de la mesa con Manuela Tomei, directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la Organización Internacional del Trabajo. Y van a intervenir como ponentes Miguel Ángel Malo, profesor titular de Economía de la Universidad de Salamanca, Esteban Tromel, especialista principal en discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo, y Paloma Urgorri Pedrosa, inspectora de Trabajo y Seguridad Social. Tenemos aquí a Daniel Redondo con los temas técnicos. Daniel, estamos... Vale, pues Manuela, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Y bienvenidos al panel sobre discriminación e igualdad, los efectos de la pandemia. Soy Manuela Tomei de la OIT y se me ha pedido moderar este panel. Y antes de introducir y dar la palabra a los tres panelistas de esta sesión, unas cuantas reflexiones de mi parte a modo de contextualización. Quisiera aclarar un poco el nexo entre discriminación, igualdad y desigualdades, así como la relación entre desigualdades y la pandemia en curso. Voy a empezar por la relación entre discriminación, igualdad y desigualdades. El convenio 111 de la OIT sobre igualdad en el empleo, uno de los convenios fundamentales de la organización, define a la discriminación como, abiertas comillas, cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación, cerradas comillas. Según esta definición, para calificar una situación de discriminatoria, no es necesario que exista un propósito deliberado de discriminar, pues lo que prima son el resultado o el efecto de ciertos actos o prácticas, es decir, la privación o las restricciones en términos de acceso a un empleo o el tipo de empleo al que se tenga acceso, que pueda ser causado por la diferencia de trato por motivo de género, raza o edad. El convenio 111 también establece que para que todas las personas que buscan trabajo o están insertas en el mercado laboral gocen de igualdad de trato y de oportunidades, es necesario, por un lado, prohibir la discriminación directa e indirecta, es decir, lograr una igualdad formal, y por el otro lado, promover acciones y medidas proactivas para lograr una igualdad en los hechos o igualdad sustantiva. Existen evidentemente diferentes modelos de la igualdad que son también fruto de diferentes nociones de las causas que provocan la discriminación. Y yo quisiera simplemente hacer referencia al modelo de justicia procedimental, el modelo de justicia colectiva y el modelo de la igualdad como reconocimiento de la diversidad e inclusión. No tengo tiempo para explayarme en estos modelos, pero lo que sí quisiera resaltar es que tanto el modelo que concibe a la igualdad como justicia social y el modelo que ve a la igualdad como reconocimiento de la diversidad e inclusión comparten el hecho de que la discriminación genera desigualdades sociales y económicas que deben ser corregidas. Evidentemente, la discriminación no es la única fuente de generación de disparidades sociales y económicas. Hay otras causas también que se cruzan con la discriminación, como por ejemplo el modelo de crecimiento económico impulsado en un país, la calidad y la cobertura de los servicios de salud y educación, el impacto de los avances tecnológicos, el acceso desigual a los conocimientos para manejar justamente nuevas innovaciones tecnológicas. Ahora quisiera pasar un poco a las relaciones entre desigualdades y pandemia. En los últimos 10 años o 15 años antes de la llegada de la COVID-19, el tema de las desigualdades, en particular las desigualdades de ingresos dentro y entre los países, ha ido adquiriendo un lugar central en la agenda internacional.
Hay consenso de que altos niveles de desigualdad constituyen una lacra para el crecimiento económico, ralentizan avances en la reducción de la pobreza y pueden generar frustraciones y tensiones que a su vez pueden traducirse en inestabilidad política. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es expresión de este consenso, pues la comunidad internacional por primera vez a través de esta agenda se compromete a perseguir el doble objetivo de eliminar la pobreza extrema y reducir las desigualdades para el año 2030. El tema de las desigualdades y la necesidad de reducirlas e identificar las políticas y las intervenciones para prevenirlas y reducirlas se ha vuelto aún más apremiante en los últimos 2 años como efecto de la COVID-19. El impacto de la pandemia ha sido devastador, no solo en términos de pérdida de vidas, sino también de destrucción de empresas. Ha ocasionado una verdadera hemorragia de empleos y reducción de horas de trabajo, con la consecuente caída en los ingresos. Y si bien el virus no hace distinción entre los países y las personas, sí ha tenido efectos muy desiguales. En algunos casos ha agudizado las desigualdades ya existentes. Por ejemplo, a nivel mundial, las mujeres se han visto desmesuradamente afectadas en cuanto a pérdidas de empleo. Como consecuencia de la pandemia, según recientes estimaciones de la OIT, se destruyó el 4,2% del empleo de las mujeres frente al 3% en el caso de los hombres. Y ahora que algunas partes del mundo están reactivándose, la tasa de participación en el mercado laboral de los hombres se está, digamos, vuelto a los niveles, a los valores prepandemia, mientras en el caso de las mujeres, y esto es más pronunciado en ciertos países que otros, estamos lejos de haber regresado a los niveles prepandémicos y se estima que habrá efectivamente un déficit en el mercado mundial de unos 13 millones de mujeres. Hay un verdadero riesgo, en otras palabras, de regresión de las conquistas sociales y de los derechos adquiridos hasta la fecha. Y ante la actual incertidumbre sobre la evolución del virus y la consecuente fragilidad de la reactivación económica en algunas partes del mundo, lo que efectivamente nos preguntamos es qué es lo que cabe hacer para atacar las discriminaciones y las desigualdades, digamos, producidas y aceleradas, agudizadas por la propia pandemia. Esta sesión se propone reflexionar sobre estos temas. Contamos con 3 distinguidos panelistas, Miguel Ángel Malo, Esteban Trommel y Paloma Ugorri Pedrosa, que ya fueron anunciados en la apertura de este panel. Cada uno de ellos tiene alrededor de 15 minutos a disposición para sus intervenciones, tras las cuales abriremos el debate para permitir a la audiencia de plantear preguntas o compartir sus reflexiones. Las presentaciones se van a hacer una tras la otra, y al final de la última presentación procederemos justamente a las preguntas y respuestas. Y bueno, estoy muy honrada de dar la palabra a Miguel Ángel Malo, que tengo entendido tiene una presentación PowerPoint. Miguel Ángel, la palabra es tuya. Muy bien, muchas gracias, Manuela. Antes de empezar, quisiera agradecer la invitación para estar aquí. Es realmente un honor y una alegría pues, ser invitada a participar en este tipo de actos organizados por la OIT, hoy en colaboración con la Universidad Complutense. Como ha dicho Manuela, tengo una presentación PowerPoint simplemente para hilar un poco mejor toda la discusión. Creo que ya la veis, ¿no? Voy a ponerla así amplia para que se vea más la presentación que a mí, porque es de lo que se trata. Bien.
El tema era absolutamente enorme y tremendo, ¿no? Cuando hablamos sobre cómo enfocarlo hace unos cuantos días, unas semanas. Y mi primera opción fue intentar hacer algo panorámico, pero obviamente en 15 minutos hacer algo panorámico sobre las cuestiones de discriminación y desigualdad, pues resultaba algo que realmente pues no se veía nada. Así que decidí restringir el foco hacia más bien lo que sucede en el mercado de trabajo en términos de discriminación y desigualdad en estos tiempos de pandemia y centrándolo sobre todo en un colectivo, en el colectivo de las mujeres, que nos ilustra muy bien algo que creo que la pandemia ha sacado a la luz, y es que las discriminaciones y desigualdades no solo, digamos, están ahí con su viejo formato, sino que los nuevos problemas, en nuestro caso la pandemia, es como si hubiera creado nuevos cauces para esas viejas discriminaciones, además de crear nuevas dimensiones de desigualdad y discriminación que nos obligan a ampliar nuestra atención. Creo que es interesante pensar en que la pandemia tiene tanto efectos directos como indirectos. Efectos directos yo diría que son aquellos relacionados con la discriminación y el estigma en el lugar de trabajo contra personas o grupos que se presume que han estado en contacto con el virus. La OIT estuvo desde el primer momento muy atenta a estas cuestiones y todos los que estén interesados pueden consultar no solo material técnico, sino diferentes infografías francamente buenas que muestran cómo la pandemia ha generado, de hecho, problemas de estigma en el propio lugar de trabajo, y como a ciertos grupos, en muchas ocasiones migrantes, pues se les asociaba con un mayor riesgo de contagio y de contagiarse del virus, y por tanto resultaban en muchas situaciones apartados en el centro de trabajo, incluso apartados del empleo. Por otro lado, tenemos multitud de efectos indirectos en términos de desigualdad y discriminación, que son todos aquellos en los que la pandemia ha amplificado las desigualdades y las discriminaciones preexistentes. Pero también, como decía, hay efectos indirectos que están operando a través de nuevas dimensiones del trabajo que han aparecido. El teletrabajo podría ser seguramente la más visible de estas nuevas dimensiones, puesto que aunque existía antes, ahora, por la necesidad sobre todo de esos primeros meses que sufrimos el confinamiento en prácticamente todo el mundo, con diferentes grados de intensidad, pero creo que se puede decir bien en todo el mundo, el teletrabajo nos ha mostrado cómo no se ha repartido por igual, cómo no se ha vivido por igual esa experiencia, cómo el acceso al teletrabajo básicamente imposible en algunos tipos de puestos de trabajo ha generado diferencias tremendas en cuanto a lo que realmente a los ingresos de las familias y la intermitencia de los salarios durante todo ese proceso. Y el proceso de digitalización que ya se estaba dando ha adquirido una fuerza que realmente pues ya es difícil negar que la digitalización del mercado de trabajo, de las ocupaciones, no es algo del futuro, sino que es algo que realmente está aquí. Y las diferencias en cuanto a la posibilidad de manejarse en estos empleos, básicamente todos mucho más digitalizados, está creando diferencias muy importantes a las que no es que no se les diera importancia, pero se las veía como distintas. Por ejemplo, el edadismo, ¿no? La discriminación hacia las personas en función de su edad. Las dificultades de adaptación de estos grupos de personas con más edad es una vía también, nueva vía de discriminación que aparece debido a la pandemia, que en principio no es exactamente el virus. Bien,
En cuanto a los nuevos caminos para las viejas discriminaciones, a mi juicio, ver cómo ha evolucionado diferentes aspectos del empleo de las mujeres en el mercado de trabajo español realmente nos puede dar una buena idea de los temas que yo creo que van a estar encima de la mesa en el debate social de ahora en adelante, y no solo en los meses de pandemia, sino en el tiempo post-pandemia, que alguna vez llegará, creo yo, un tiempo realmente post-pandémico. En general, lo que hemos visto es que las mujeres han pasado con mucha más frecuencia al teletrabajo. Diferentes trabajos de diferentes autores, por ejemplo, de la profesora Olga Salido, nos han mostrado muy bien con diferentes fuentes cómo las mujeres han asumido mucho más ese paso al teletrabajo y de una manera muy clara durante los meses del confinamiento más duro. Por un lado, tenemos a las mujeres concentradas en una serie de ocupaciones en las que había más posibilidades técnicas de aplicar el teletrabajo. No hay que olvidar la concentración de mujeres en el sector público, por ejemplo. Entonces, una parte nada desdeñable del trabajo administrativo se puede desempeñar a distancia mediante ordenadores. Esto ha creado también problemas. Todos recordamos el ataque informático a los servicios públicos de empleo en su momento y que en cierto grado estuvo relacionado precisamente con esa expansión del teletrabajo, creando grietas para la ciberseguridad. Pero nos muestra muy bien cómo algunos tipos de trabajo son mucho más proclives a poder realizarse ese teletrabajo frente a otros. Por otro lado, tenemos a los hombres más concentrados, por ejemplo, en los empleos menos cualificados que se desempeñan al aire libre, lo que en las encuestas de población activa se suelen llamar peones de diferente tipo, ¿no? Entonces ahí hay mucha más concentración de hombres que de mujeres. Esos trabajos prácticamente de una manera, por su constitución, por las tareas que agrupan, son casi imposibles de realizar a distancia mediante teletrabajo. Esos puestos, al estar las mujeres mucho menos en ellos, también eso es otra fuente por la que las vemos mucho más agrupadas en el trabajo. Por tanto, se dan esas dos situaciones. Una concentración grande, mayor de las mujeres en determinadas ocupaciones que por su contenido en tareas son más fácilmente adaptables ese trabajo a distancia y a asumirlo con un ordenador, y a una menor concentración en actividades menos cualificadas donde la digitalización es más difícil que entre, y si en algún momento entra, lo que hace es eliminar más bien ese tipo de puestos, hacerlos prescindibles. Bien, por otro lado, la transición al teletrabajo, que la han hecho tanto hombres como mujeres, ha afectado mucho más a ellas por la desigual división del trabajo en el hogar y de los cuidados. En especial en los primeros meses del confinamiento, momentos en los que los colegios también estaban cerrados, todas las encuestas nos muestran unos incrementos de estrés e incluso problemas de salud mental fuertemente concentrados en las mujeres, precisamente por esa acumulación de tareas, de trabajo. No es solo el trabajo remunerado que se pasa a desempeñar en casa, es que se siguen desempeñando mucho más por parte de las mujeres las tareas en el hogar y las tareas de cuidados ahora de los niños que además están en el hogar. Por tanto, la vieja desigualdad de la división del trabajo en el hogar y de los cuidados ha propiciado, digamos, un empeoramiento de esas condiciones de trabajo. Recuerdo una viñeta en un periódico en el que una mujer decía: pues ya no sé si vivo en el trabajo o si trabajo en casa, ¿no? O sea, porque realmente la mezcla en la que se vivió en especial durante esos meses, pero luego después también, un poco atenuada porque los niños empezaron a ir a los colegios de nuevo, pero realmente ha sido una de las vías en las que claramente una vieja desigualdad ha
encauzado todo ese shock que llevó al incremento del teletrabajo, que en especial afectó a las mujeres. En cierto sentido, parece que de cara al futuro, el teletrabajo, al quedarse aquí, se empieza a ver como una nueva vía de conciliación laboral y familiar. Y como en el pasado se veía la vía de la conciliación laboral y familiar básicamente como si fuera solo un problema de las mujeres, de nuevo pareciera, o digamos que se ha pavimentado el camino para que se vea el teletrabajo como una vía de conciliación laboral y familiar para las mujeres, de una manera mucho más mayoritaria que para los hombres. Bien, esto lo que hace es reproducir el viejo problema de concebir la conciliación solo como un problema de ellas, sino como un problema de todos realmente. Pero, de nuevo, creo que es bastante claro cómo el viejo problema toma una nueva cara, en este caso a través del teletrabajo. Bien, en cuanto a la persistencia de los viejos problemas, creo que es importante mostrar una cuestión de comportamiento en el mercado de trabajo español, porque el mercado de trabajo español tiene ciertas características que lo convierten como en un buen ejemplo de cuestiones como la segmentación por tipo de contrato, que también nos permiten ilustrar diferencias, en nuestro caso, entre mujeres y hombres. Por un lado, todos hemos visto cómo el shock de la pandemia ha sido bastante peculiar, porque ha sido tanto un shock de oferta como un shock de demanda a la vez, afectándonos a la posibilidad de trabajar y de producir, y a la vez haciendo que las familias gastasen menos, tuvieran incentivos para incluso ahorrar de manera también forzosa, y la economía se habría deprimido por los dos lados. De hecho, hemos hecho algo que no había sucedido nunca, como es congelar y descongelar la economía a una escala nunca vista, y desde luego eso no es algo inocuo. No es algo que se pueda hacer sin costes. Hemos visto los grandes desafíos para el sistema de protección social, y hemos visto cómo la atención a los desempleados, en especial en España, se ha visto sometida a un gran estrés. La administración pública que gestionaba la protección social y la atención a los desempleados ha estado realmente sometida a una tensión importantísima. Por el lado positivo, hemos tenido la adaptación de viejos medios, de viejas políticas, como los expedientes de regulación temporal de empleo, a la nueva situación. Una rápida adaptación de ese mecanismo existente a los desafíos planteados para intentar cambiar el viejo patrón de respuesta del empleo, que generaba oscilaciones tan descomunales en el empleo español ante los vaivenes de la producción que genera el ciclo económico. Bien, pues en nuestro caso este mecanismo de los ERTE ha conseguido alterar el viejo patrón de respuesta del empleo, y hemos visto una oscilación del empleo mucho menor. Sin embargo, el hecho de que en España tengamos una segmentación por tipo de contrato, temporales básicamente e indefinidos, tan clara, ha generado que, aunque los ERTE por su diseño legal cubren a todo el mundo sin que importe el tipo de contrato, las personas con un contrato temporal al final han acabado estando bastante menos protegidas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, aquí vemos la evolución de los afectados por ERTE por tipo de contrato en 2020, y en negro están todos, en gris claro los que tenían contrato indefinido, y en gris un poco más oscuro los temporales. Vemos que en el primer momento, en el segundo trimestre, pues se llegó a cubrir al 65,2% de los ocupados, e incluso veíamos que los temporales cubiertos por un ERTE eran algo más que los indefinidos. Sin embargo, conforme va pasando el año, ya en el tercer trimestre vemos un valor algo menor, algo inferior para los temporales, y en el cuarto trimestre un valor claramente inferior, un 14,8 frente al 22,7 de los indefinidos.
Básicamente, lo que va pasando cuando uno mira con un poco más de detalle los microdatos de la encuesta de población activa y alguna otra fuente, es que conforme van saliendo empresas de los ERTE, aunque luego vuelvan, los viejos contratos temporales han ido caducando, no se han hecho tantas contrataciones, algo que ha afectado esa brecha de contrataciones básicamente a las contrataciones temporales, y hemos ido viendo cómo los que quedaban cubiertos eran básicamente personas con contrato indefinido. Por sexo no se aprecian demasiadas diferencias, pero sí que se ve cuando uno hace estimaciones para intentar saber, desentrañar los efectos de distintas variables, cuando se toma a todos, a toda la población trabajadora cubierta versus no cubierta por ERTES, quienes tienen contrato temporal tienen 0,87 veces menos de probabilidad de estar cubiertos. Y al hacerlo desagregado por hombres y mujeres, lo que tenemos es que las mujeres están prácticamente igual cubiertas, tengan contrato temporal o contrato indefinido, y son ellos los que, para los que se genera esa menor cobertura para los contratos temporales, 0,8 veces menos. ¿Significa esto que entonces las mujeres con contrato temporal han estado mejor que los hombres con contrato temporal? No, porque esto lo que obedece es a la comparación de quienes están con ERTE respecto de quienes no están con ERTE. Cuando vemos el empleo concentrándonos en sectores como, lo he puesto de ejemplo aquí, las actividades turísticas que concentran muchísima temporalidad, lo que vemos es que las mujeres en las actividades turísticas, su empleo en 2020 ha caído mucho más respecto a 2019, y no solo respecto de las mujeres que no están en actividades turísticas, sino respecto de los hombres que están en actividades turísticas. Si uno mira la composición de la tasa de temporalidad por sexo en las actividades turísticas, ve algo muy curioso, y es que para los hombres la tasa de temporalidad en las actividades turísticas está en la media de lo que es el resto de actividades en España. Son las mujeres las que concentran la mayor temporalidad que siempre atribuimos correctamente a las actividades turísticas en nuestro país. Aquí, como se ve, lo que pasó con las mujeres en el segundo trimestre es que cayó menos 21, prácticamente un 21%. En el tercer trimestre prácticamente un 18% y en el cuarto casi un 20%. Mientras que para los hombres en el turismo fue casi un 15%, tanto en el segundo como en el tercero, y 16,6%, un poco por debajo de 17 en el cuarto trimestre. Entonces, vemos que las mujeres concentran mucho más la temporalidad en estas actividades turísticas, que es en las que más empleo se ha perdido por el lado de los contratos temporales, porque no solo se han ido dejando, digamos, terminar y no se han renovado, es que no ha habido nuevas contrataciones, porque la caída de la contratación en España durante el tiempo de la pandemia ha sido sobre todo algo que correspondía a los contratos temporales. Y por ahí, por esa vía, es por donde se ha encauzado el mayor impacto sobre las mujeres en nuestro país. Por tanto, la vieja, digamos, el viejo camino para la segmentación del mercado de trabajo del tipo de contrato acaba siendo una vía durante la pandemia para estos mayores efectos sobre el empleo de las mujeres. Y bueno, para acabar y dejar pues, cuestiones en el aire que nos puedan servir para el debate, resaltar de nuevo que la pandemia ha intensificado los viejos problemas y crea cauces nuevos para las viejas desigualdades y discriminaciones. El patrón de ajuste de los ERTE, habiendo cambiado las cosas y generando una variación del empleo menor, sin embargo, no frena las consecuencias de la temporalidad, en el sentido de que esos trabajadores son mucho más inestables que el resto, algo que incide especialmente en las mujeres. Y en cuanto al teletrabajo, con todo lo bueno que nos puede traer, creo que puede al final replicar cómo ha funcionado el tiempo parcial,
como esa vía de conciliación y para posibilitar la realización de cuidados, pero que al final pareciera que es solo una cuestión de las mujeres y no una cuestión también de los hombres. Y por último, resaltar cómo la digitalización también nos puede abrir vías para intensificar discriminaciones que hasta ahora realmente pues, han sido bastante menos analizadas, como la del edadismo. Y bueno, por mi parte, abierto a las preguntas que podamos tener posteriormente en el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, porque has realmente destacado una serie de problemas, viejos problemas bajo nuevas vestimentas. Y en particular lo que acabas de subrayar en lo que hace a la segmentación del mercado por tipo de contrato y cómo esto, debido a la naturaleza de la crisis económica, ha tenido un impacto desproporcionado sobre las mujeres, dado que efectivamente el turismo ha sido entre los sectores más golpeados por los lockdowns que han sido introducidos como respuesta al COVID-19, y me parece muy interesante el dato relativo al hecho de que las mujeres concentran una mayor temporalidad en el turismo. No estaba al tanto de eso. Y la otra cuestión muy crucial tiene que ver con el teletrabajo, porque efectivamente tienes muy acertada tu reflexión acerca del hecho de que hoy en día el teletrabajo se considera como una modalidad para reconciliar trabajo y familia dirigido esencialmente a la mujer, o sea, sin poner en discusión los roles tradicionales en cuanto a la división de trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres, y cómo efectivamente cuando un día volvamos a un cierto tipo de normalidad, lo que va a suceder con mucha probabilidad es que la frecuencia con la cual las mujeres se van a optar por trabajar desde casa se va a traducir en lugares de trabajo en donde vamos a contar con una presencia mucho más marcada de hombres que de mujeres, porque las mujeres son las que van a trabajar desde casa, con todas las implicaciones que esto tiene en términos de oportunidades de ascenso, de promociones, de adquisición de nuevos conocimientos para poder seguir progresando. Entonces, muchas gracias nuevamente, Miguel Ángel, y pasamos ahora la palabra a Esteban Trommel de la OIT. Esteban, tengo entendido que tú también tienes una presentación PowerPoint. Sí, gracias Manuela. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Bueno, también muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento. Yo trabajo también en la OIT como Manuela, y aquí os saludo desde nuestra sede central en Ginebra. Yo voy a hablar, como veis en el título, voy a poner la lupa, digamos, en la situación de las personas con discapacidad, y además lo voy a hacer desde una perspectiva global, es decir, no una perspectiva española, sino una perspectiva global dentro de esas posibilidades. Empiezo un poco con recordarnos cuál era la situación antes de la pandemia, que obviamente ya para personas con discapacidad en lo que respecta a su participación en el mercado de trabajo era una situación no buena, ¿no? Es decir, una brecha importante a nivel de participación laboral de las personas con discapacidad, que sobre todo en países de la OCDE no es tanto en el desempleo, que sí, que es algo más alto, pero sobre todo un gran número de personas con discapacidad que ni siquiera que figuran como demandantes de empleo, ¿no? Por una serie de motivos, desconfianza, desánimo, o también a veces un diseño del sistema de protección social que no complementa, que no ayuda a la entrada al mercado de trabajo, sino que crea desincentivos para quedarse fuera. En aquellos países donde tenemos estadísticas, que no son todos, que son los problemas que también tenemos, pero cuando hay estadísticas se ve que las condiciones de trabajo son peores, es decir, hay una brecha, igual que hay una brecha salarial por género,
hay también una brecha salarial menos documentada, hay menos evidencia de eso, pero también hay brecha salarial de las personas con discapacidad, y en algunos informes de la OIT también hemos destacado que hay personas con discapacidad que trabajan claramente en trabajos para los que están sobrepreparados, ¿no? Es decir, no siempre están trabajando al nivel que deberían estar trabajando en base a la educación o la experiencia profesional. Y luego hay una clara sobrerepresentación en la economía informal, ¿no? Y este tema volveré más adelante. En el caso de España sería una sobrerepresentación lo que sería en el autoempleo, ¿no? O sea, sí estarían en la economía formal, pero no estarían, digamos, trabajando por cuenta ajena en el sector privado público, sino que estarían trabajando por cuenta propia, no porque haya un nivel de emprendedurismo mayor que en el resto de la población, sino ante un mercado de trabajo que simplemente no es suficientemente inclusivo para las personas con discapacidad, con lo cual no les queda más remedio, digamos, que crearse su propia negocio. Es un poco la parte negativa, digamos, de la situación prepandemia. Pero también es cierto, yo llevo en este campo ya muchísimos años, 30 años y así, con lo cual también es importante ver que ha habido, obviamente, importantes progresos, sobre todo en la última década. Tenemos ahora, Manuela se refería a ello, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, que tiene referencias explícitas a personas con discapacidad en 8 de sus objetivos, incluido el objetivo 8, que es el más relevante para la OIT, que se refiere al trabajo decente y una economía inclusiva, ¿no? Si analizamos las referencias a personas con discapacidad en el marco que precedió a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que llamamos los Objetivos del Milenio, en los Objetivos del Milenio no había ninguna referencia a personas con discapacidad. No es que estuvieran excluidas, pero obviamente en el caso de las personas con discapacidad, su no mención explícita normalmente conlleva que son olvidadas, que son ignoradas, que no son tenidas en cuenta, al menos de manera. Por lo cual, muy importante ya ese gran progreso a nivel de referencias explícitas, que se explica tanto por el hecho de que tenemos ahora, desde hace ya más de 15 años, una convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, pero también porque hay movimiento de personas con discapacidad, tanto a nivel nacional, España muy fuerte, pero también a nivel global, que ha conseguido, digamos, a través de su incidencia, estar presente en los distintos procesos generales. Esto ha llevado a una mejora gradual, claramente insuficiente, en todos los países del marco legislativo, de las políticas públicas. Es decir, hay una mucho mayor atención a las personas con discapacidad en ese ámbito. Hay un número creciente de países con estadísticas también en el mercado de trabajo desagregadas por discapacidad. Hace unos años casi no había, en este momento hay ya más de 60 países que tienen alguna estadística desagregada por discapacidad también en el ámbito laboral, muy importante a la hora de poder hacer un seguimiento de si la situación va mejorando o no. Y también muy importante, y nosotros trabajamos desde la OIT mucho con el sector privado, hay un claro interés creciente del sector privado por el empleo de personas con discapacidad, también en un contexto tan difícil como es de los países en desarrollo, ¿no? También ese contexto donde hace unos años la única expectativa que había es que las personas con discapacidad podían trabajar en la economía formal, también en ese ámbito estamos viendo a un número creciente de empresas comenzar a contratar a personas con discapacidad. Y también vemos, muy importante para nosotros como OIT, con nuestro enfoque tripartito, también vemos un creciente interés del movimiento sindical por incluir a las personas con discapacidad en su agenda de incidencia. Bueno, esa fue la situación prepandemia. Llega la pandemia y obviamente las personas con discapacidad fueron uno de los colectivos que sufrió un mayor impacto, un impacto brutal en el aspecto sanitario, unos niveles de fallecimiento, sobre todo en países europeos, muy elevados, sobre todo personas con discapacidad que vivían en ese momento no en su domicilio, sino en residencias. El caso de España lamentablemente no fue una excepción a esos altos niveles de incidencia negativa, pero también, obviamente, lo que ya preocupa también en la OIT desde el día 1, también claramente un impacto negativo en la parte, digamos, el impacto social. Y aunque no tenemos, con alguna excepción, no tenemos apenas estadísticas que evidencian ese impacto, sí hay información anecdótica y donde sí tenemos información estadística, Manuela se refirió a ello, es el impacto sobre las mujeres y también sobre los jóvenes. Entonces,
Si unimos el elemento mujer, el elemento joven y le añadimos la dimensión discapacidad, bueno, pues ya se puede ustedes hacer una idea un poco del impacto también socioeconómico que ha tenido la pandemia a nivel de pérdida de empleo. Y obviamente un impacto especialmente negativo en las personas con discapacidad que trabajan en la economía informal, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con el sector privado, hicimos enseguida unas encuestas y la información que nos llegaba era que las empresas que estaban comprometidas con la discapacidad y que tenían ya trabajando con ellas personas con discapacidad, en principio la situación era relativamente buena, dentro de la complejidad, pero no había una situación peor para las personas con discapacidad que trabajaban en esas empresas. Pero claro, el impacto brutal es, si piensas, una persona con discapacidad en Perú, que sus ingresos dependen de poder salir a la calle y buscarse la vida, como quien dice, en el mercado o en la calle, bueno, en momentos de confinamiento, en momentos de aislamiento social, la disyuntiva era, me juego la vida y salgo a la calle y tengo el riesgo de ser infectado, o me quedo en casa, pero obviamente con ninguna opción a teletrabajo y obviamente con ningún acceso, digamos, a niveles de inversión. Realmente ahí fue donde sigue siendo el colectivo, dentro del colectivo de personas con discapacidad, el que más nos ha preocupado desde el día 1. Hemos visto en muchos países cómo los sistemas de protección social han jugado un papel insuficiente, pero importante a la hora de hacer llegar fondos a los hogares más desprotegidos. Y en aquellos países donde el sistema de protección social tenía bien identificadas a personas con discapacidad o a los hogares en los que viven personas con discapacidad, se pudo en esos casos, por ejemplo, incrementar el nivel de ayuda, adelantar el pago de la pensión no contributiva en varios meses. Es decir, hubo ahí facilitar el acceso digital a los fondos. Es decir, hubo medidas casi de emergencia en esos ámbitos que beneficiaron a personas con discapacidad. Pero como digo, tenía que ser en países donde ya existía un sistema de protección social que tenía identificadas a las personas con discapacidad y ya tenían acceso a ese tipo de medidas. Y bueno, como decía, el impacto en las personas con discapacidad que ya trabajan en el sector privado, sobre todo en empresas más grandes, en principio la información que nos ha llegado es relativamente tranquilizadora. Pero bueno, estamos hablando de un grupo muy pequeño de personas con discapacidad que están en esa situación, digamos, más privilegiada. Desde la OIT, uno de nuestros grandes objetivos desde el día 1 fue influir dentro del ámbito de Naciones Unidas, en contacto obviamente con los gobiernos y los interlocutores sociales, influir en la respuesta socioeconómica a la pandemia, del ámbito, digamos, natural de la OIT. Y si analizo eso desde la perspectiva de discapacidad, lo primero que constatamos enseguida es que aquellos países que recabaron información estadística sobre el impacto de la pandemia, lamentablemente, aunque sí tenían información sobre el impacto en mujeres y en jóvenes, normalmente no había ninguna información sobre el impacto de las personas con discapacidad. Es decir, la primera reacción no fue inclusiva de las personas con discapacidad. Yo creo que es una reflexión importante de cara al futuro. Obviamente, si en el diagnóstico inicial, en la recabación de información, la discapacidad no está visible, normalmente eso conlleva que también luego ya en el diseño de la respuesta, esos planes de respuesta socioeconómica, casi todos los países han puesto en marcha, con muchísimos más recursos claramente en los países de la OCDE comparado con los países en desarrollo, normalmente no ha habido una atención o no ha sido suficiente la atención a las personas con discapacidad. Y normalmente las organizaciones que las representan no han estado sentadas en las mesas o en las instituciones que se han creado a veces de manera inmediata para reaccionar ante ellas. Y por eso un poco lo que digo en la última línea es una lección para el futuro, ¿no? Si tenemos que asegurarnos, tenemos que aprender de esta crisis, ¿no? Todos lo decimos siempre, y tenemos que diseñar marcos de actuación ante futuras crisis que tienen que tener ya claramente y de manera visible y explícita reflejada a las personas con discapacidad, para que desde el primer momento de la actuación, desde ya recabar el primer análisis, hacer el primer diagnóstico, ya ahí la discapacidad tiene que estar presente, porque si no lo está ahí, luego es mucho más difícil meter la dimensión de discapacidad en los siguientes pasos de esa respuesta socioeconómica. Bueno,
me permitís mantener el término en inglés, ese Building Back Better, que bueno, podemos traducir como esa reconstrucción mejor, la verdad que suena mejor en inglés, si puedo decirlo, pero realmente el mensaje, hoy en día estamos todos hablando de esa reconstrucción mejor, ¿no? Tenemos que aprender, yo creo que la pandemia claramente ha destacado, ha visibilizado todas las carencias de nuestros sistemas de salud, de nuestros sistemas de protección social, de nuestros sistemas de empleo, ¿no? Nos ha recordado carencias que ya conocíamos, pero yo creo que nos la ha visibilizado de manera muy importante. Ahora el gran reto que tenemos delante es intentar que esa reconstrucción, esas inversiones que ahora se están haciendo, por ejemplo con esa gran inversión de fondos europeos, que se utilice de manera adecuada y tiene que ser una respuesta que tenga en cuenta la igualdad de género de manera primordial, pero también otros elementos de diversidad e inclusión tienen que figurar. Miguel Ángel se refería a la situación de las personas mayores, el edadismo, y en mi caso obviamente la referencia a las personas con discapacidad. Uno de los ámbitos, Miguel Ángel lo ha mencionado, es la digitalización, ¿no? Un proceso que ya estaba en marcha de manera muy rápida antes de la pandemia, pero que hemos visto exponencialmente incrementado a raíz de la pandemia. Y lo que en este momento hemos visto es que hay una demanda claramente insatisfecha de profesionales digitales, del ámbito de la ciberseguridad, de blockchain, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero las empresas no están consiguiendo, empresas y el sector público no están consiguiendo encontrar en muchos países profesionales de esos ámbitos, con lo cual si consiguiéramos, y sería un esfuerzo entre todos, que hubiera un número suficiente de personas con discapacidad, hombres y mujeres con discapacidad, por esas competencias digitales, estaríamos consiguiendo hacer posible traer esa oportunidad al sector de la discapacidad. Tenemos también una brecha digital, tenemos el problema al que se refiere Miguel Ángel de las personas mayores y el acceso a las competencias digitales. También hay una brecha digital en el sector de discapacidad, pero si hacemos las inversiones y los esfuerzos adecuados, ese desafío se puede convertir en una oportunidad. Tenemos que reflexionar tanto sobre medidas específicas, iniciativas específicas que beneficien directamente a personas con discapacidad, pero de manera mucho más importante, asegurar que en cualquier iniciativa que tomen nuestros países, por ejemplo, el empleo juvenil, que es un gran reto en muchos países, que la dimensión de discapacidad esté claramente presente en esas iniciativas. Y eso todavía es algo que no está suficientemente presente. En los medios de comunicación estos días estamos leyendo muchos de los resultados, parecen no demasiado satisfactorios de la cumbre de Glasgow en cuanto al cambio climático. Y uno de los elementos muy importantes para la OIT es lo que nosotros llamamos la transición justa, ¿no? Ese cambio, digamos, de puestos de trabajo, esa sustitución de puestos de trabajo de una economía más intensiva en carbón y etcétera, a una economía más verde. Ahí también van a desaparecer empleos, pero también se están generando nuevos empleos, llamamos empleos verdes. Y de nuevo hay el mismo mensaje. Tenemos que hacer esfuerzos para que esos empleos verdes, que muchas veces se crean gracias también a incentivos públicos, una parte importante de esos puestos de trabajo vayan también a beneficiar a las personas con discapacidad. Tenemos que seguir mejorando esos sistemas de protección social para que realmente apoyen al empleo de personas con discapacidad. Yo creo que también ahí la protección social, la crisis nos ha vuelto a recordar la relevancia de la protección social. Tenemos que seguir mejorándola y haciéndola más inclusiva a personas con discapacidad. Tenemos que seguir consiguiendo mejores estadísticas de personas con discapacidad. Y en general, es un poco el mensaje que engloba todo lo anterior, ese marco de reconstrucción del que estamos también ya hablando en la OIT. Tenemos una reunión reciente de nuestro órgano directivo y se habló de un marco de reconstrucción de la pandemia. Tiene que ser un marco de reconstrucción inclusivo de todos los motivos que Manuel nos recordaba al principio en su presentación y obviamente también de las personas con discapacidad, ¿no? Y en esta última transparencia simplemente recordar 3 publicaciones relativamente recientes, una específica sobre la COVID-19 y una hablando del futuro de trabajo inclusivo de la persona con discapacidad, de hecho una publicación que sacamos justo antes de la pandemia, y luego ya una que hicimos ya durante este año, ya poniendo la lupa en especial para ver qué tenemos que hacer entre todos para que esa economía digital que está también creciendo de manera exponencial sea inclusiva de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias por la atención.
Muchas gracias, Esteban, porque en efecto la invisibilidad de las personas con discapacidades en las encuestas de hogares es absolutamente algo que impide tener conciencia de cuál es la envergadura del problema que tenemos ante nosotros y sobre todo tener una mayor o mejor apreciación de cuál es el impacto de la pandemia y de otras crisis que llegarán en el futuro sobre este colectivo. Entonces, efectivamente, la inversión en hacer emerger las personas con discapacidades en las, digamos, en las encuestas de hogares y otras encuestas que permiten justamente de identificar la distribución de los colectivos en el mercado laboral es sumamente importante. Por otro lado, yo creo que has mencionado la importancia de tomar en cuenta el hecho de que las mujeres, los jóvenes, las personas de mayor edad son colectivos que cada uno afronta desventajas y barreras muy específicas, pero cuando estas identidades se sobreponen en una misma persona, entonces las desventajas son aún mayor. Y estas diferencias y estas intersectionality tiene que formar parte de cualquier política o estrategia de respuesta y dirigida sobre todo a no dejar a nadie atrás, que es el lema de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenido. Muchas gracias y ahora pasamos a dar la voz a Paloma Urgorri Pedrosa para la última intervención. Paloma, por favor. Hola. Lo primero de todo, muchísimas gracias tanto a la OIT como a la Universidad Complutense por haberme invitado a participar, haberme invitado pues, a una inspectora que al fin y al cabo bueno, pues está alejada del mundo académico pero cercana al mundo de la realidad y de la empresa, y también gracias a las dos profesoras por acompañarme aquí físicamente en la mesa, aunque estaba acompañada virtualmente. Bueno, a mí cuando me invitaron a participar me pidieron que hablara de los efectos de la pandemia en relación con la igualdad y las posibles discriminaciones y sobre todo desde un punto de vista positivo, pensando en el futuro y en cómo podíamos intervenir o ayudar, intentar solucionar muchas desigualdades que se producían con anterioridad a la pandemia, pero que con la pandemia se han visto agudizadas. Es verdad que el resto de ponentes pues, han hablado de la situación en la que nos encontrábamos, han dado datos muy interesantes y bueno, pues, han hablado de la discapacidad, etcétera. Yo voy a hablar de todas las desigualdades, pero especialmente de la igualdad de género, que creo que es una de nuestras actuaciones y de nuestros objetivos principales. A modo de introducción, igual que en el resto del mundo, en España se han agudizado algunas desigualdades. Tenemos problemas con los jóvenes que se han incorporado al mundo laboral o los jóvenes entre 24 y 30 y pico años han vivido dos crisis muy seguidas, la crisis financiera de 2008 a 2013 y ahora se han encontrado con una crisis de pandemia y esto les ha afectado de manera muy importante. Existe también una crisis o una brecha salarial que se mantiene constante y que es una realidad. En parte puede obedecer a cuestiones culturales, etcétera, o no directamente relacionadas con el mercado de trabajo, pero hay muchas que sí que, o parte de esa brecha sí que obedece a una discriminación y es ahí donde nosotros actuamos. Las mujeres han sido afectadas específicamente en esta crisis COVID porque la crisis ha afectado también a muchos sectores feminizados, a diferencia de la crisis de la construcción y la crisis financiera de épocas anteriores, y esta crisis pues, ha afectado específicamente a sectores en donde trabajaban muchas mujeres. Por eso muchas mujeres han resultado afectadas por los ERTEs, por eso existe una parcialidad o una más ocupados subempleados en las mujeres,
en el año 19, sí creo que era el 19, había un 60% de mujeres subempleadas, mujeres que tenían contratos a tiempo parcial, pero que en realidad querrían trabajar a jornada completa. Ese porcentaje en términos absolutos se mantiene hoy en día y es verdad que hay muchas mujeres a tiempo parcial que querrían trabajar a tiempo completo. Y también, bueno, de forma así un poco en algunas otras charlas en el mundo de la empresa comentamos que las mujeres hemos salido al ámbito laboral, pero los hombres no se han incorporado de igual manera a las tareas de cuidado, a las tareas que se producen en el hogar y, por tanto, el 93% de mujeres que reducen su jornada, bueno, las reducciones de jornada para el cuidado de menores, dependientes, etcétera, siguen afectando en un 93% a las mujeres, que creo que es bastante llamativo que tenga o que todavía suceda eso. Todo eso que tiene, bueno, pues tiene una traslación también al mundo de la empresa. En la Inspección de Trabajo, ya desde la Ley Orgánica de Igualdad, en la que, bueno, pues tuve la posibilidad de participar desde el Ministerio de Trabajo, abogó el Gobierno, los poderes públicos, por promover de forma activa la igualdad. El artículo 14 de la Constitución establece dicha igualdad, pero es que el artículo 9 también establece la obligatoriedad de los poderes públicos de velar o de luchar por esa igualdad. Con posterioridad, en la Inspección de Trabajo se elaboró una instrucción en el año 2011 para actuar de forma concreta en el ámbito laboral y en relación con las discriminaciones o con las desigualdades que se producían día a día. Para ello, se establecieron grandes áreas de actuación relativas a los planes de igualdad y otras obligaciones de la Ley de Igualdad. Esto, bueno, pues está ahora mismo de actualidad, puesto que tras los Reales Decretos 901 y 902 ha bajado el umbral de trabajadores y las empresas están más obligadas a hacer planes de igualdad, pero no hay que olvidarse que las empresas, con independencia del número de trabajadores, ya tenían que adoptar medidas de forma activa en favor de la igualdad, no únicamente la elaboración de planes de igualdad. También actuamos en la discriminación en la relación laboral. En relación con todo tipo de discriminaciones, hablaba el profesor Esteban Trommel de la discapacidad, por supuesto, hablaba de edadismo, hablaba de raza, sexo, religión, etcétera, pero es verdad que específicamente el mayor número de nuestras actuaciones son relativas a la discriminación por razón de sexo y luego hablaré de ello también a propósito del plan estratégico recientemente aprobado. Un área muy importante es el de la discriminación salarial, el de la lucha contra la brecha salarial. Sigue manteniéndose la brecha salarial, hay tímidos avances, pero todavía existe y existe de una forma muy activa, existe de una forma muy real. No siempre obedece a una discriminación concreta en relación a unas actuaciones de una empresa, pero creo que esto es muy importante porque en los últimos, aunque ya existía la obligación del registro retributivo, es verdad que con los Reales Decretos 901 y 902 pues se ha puesto en valor la obligatoriedad de elaborar un registro retributivo. Desde el punto de vista de la labor que también ejerce la Inspección de Trabajo en cuanto a la asistencia técnica, el asesoramiento a empresarios, a agentes sociales, a sindicatos, creo que aquí es una labor importante la que estamos haciendo, puesto que la obligatoriedad de llevar un registro retributivo y nuestras actuaciones pidiéndole a las empresas que elaboren ese registro retributivo, con independencia de que corrijamos, detectamos o veamos brechas, sí que es uno de los principales puntos donde esta labor de asistencia es clara. Las empresas hasta ahora muchas veces por desconocimiento, interés, lo que fuera, no se paraban a analizar el porqué de las diferencias retributivas entre mujeres y hombres.
Es verdad que el tejido empresarial, esta mañana comentaban que son pymes, en donde sus sistemas de valoración de puestos pues, no siempre están elaborados, los sistemas de compensación y beneficios no siguen una lógica o una técnica científica y muchas veces los salarios son porque son. Creo que es un buen momento para que las empresas hagan un análisis de cómo se está retribuyendo a los trabajadores y si esta retribución es justa, obedece a criterios objetivos y razonables y no obedece a algún tipo de discriminación. Puede ser por edad, discapacidad, etcétera, pero generalmente o en mayor medida afecta a las mujeres. En relación con esto, ya en el plan director del 2018 al 20 y en el recientemente aprobado en el día de ayer plan estratégico de la Inspección de Trabajo, se fomenta o se intenta aplicar en mayor medida una herramienta que llamamos herramienta de lucha contra el fraude, que al fin y al cabo es un sistema, una aplicación informática que utiliza las bases de datos que tenemos a nuestro alcance. La principal base de datos que tenemos a nuestro alcance es la de la Tesorería General de la Seguridad Social, en donde se reflejan las bases de cotización de los trabajadores, así como también, bueno, pues también tendríamos acceso a la de la Agencia Tributaria. Estos análisis nos están permitiendo escoger o seleccionar sectores en donde se detecta una mayor brecha salarial o unas remuneraciones distintas entre hombres y mujeres. Es verdad que luego tenemos que hacer una selección más exhaustiva y un análisis más profundo caso por caso, porque la comparativa en bases de cotización no siempre es muy ajustada a la valoración o a las retribuciones que se llevan a cabo en una determinada empresa o un sector, porque los grupos profesionales en los convenios colectivos no siempre coinciden con las bases de cotización, pero es una herramienta que se va a seguir potenciando y que va a ser bastante efectiva en la lucha contra la discriminación. Una de las cuestiones o una de las tareas importantes es también la formación de los propios inspectores e inspectoras de trabajo en relación con bueno, pues la concienciación para detectar este tipo de discriminaciones. Es verdad que lo que no se conoce, no se ve, no se busca, pues es que no se encuentra. Y para ello pues se ha incrementado desde hace ya varios años y se va a incrementar el número o las actividades formativas en todas estas cuestiones. También se designaron o se han designado en toda España, en las inspecciones provinciales, coordinadores y coordinadoras en esta materia que van a tener, bueno, pues conocimientos más profundos y van a encargarse de estos asuntos. Hacemos o la lucha contra la discriminación se hace desde una perspectiva integral, transversal, integradora y afecta a todas las actividades y a todas las cuestiones en las que interviene la Inspección de Trabajo, incluida, por ejemplo, la prevención de riesgos laborales. Hace ya tiempo que existen campañas para integrar o para conocer cómo se está haciendo esta prevención de riesgos laborales con enfoque de género, pero es cierto que nos limitábamos a comprobar si las evaluaciones de riesgos se hacían teniendo en consideración situaciones que afectan principalmente a las mujeres como la maternidad o, bueno, principalmente, únicamente a las mujeres como la maternidad y la lactancia. Pero ahora se va a incrementar este tipo de actuaciones pues para comprobar también cómo afecta en los convenios colectivos, cómo se desarrolla este tipo de cuestiones, la vigilancia de la salud, etcétera. Otro bloque muy importante es la lucha contra el acoso sexual y por razón de sexo. Sobre estas cuestiones, pues os podéis imaginar que es bastante complicado el actuar de forma programada. Nosotros realizamos actuaciones que son programadas, que son campañas, y luego también realizamos actividad rogada, que son denuncias de las personas afectadas por estas materias. En relación con el acoso sexual, es una de las materias en las que principalmente la actividad es rogada, no así en la
la exigencia de que las empresas cuenten con los protocolos a los que les obliga la Ley Orgánica de Libertad Sindical en relación con el acoso sexual y que además se haga de una manera específica, que se vele por las garantías de las personas que acudan a estos procedimientos y no todas las empresas todavía tienen habilitados este tipo de procedimientos que los tendrían que tener ya hechos desde el año 2007. En relación también con la discriminación en la negociación colectiva, desde el año 18 se vienen intensificando los acuerdos con las autoridades laborales, bien sea autonómicas o con la propia estatal, con la Dirección General de Trabajo, en relación con los convenios colectivos. Existen todavía multitud de cláusulas en convenios colectivos que, aunque no establecen discriminaciones de forma clara, si les pasamos una lupa con unas, lo que llaman gafas violeta, pues hay veces que todavía quedan cláusulas que no son muy o no velan o no son muy favorables a la igualdad, por decirlo de alguna manera. Entonces, en esos supuestos colaboramos con la autoridad laboral para que hagan observaciones a las comisiones negociadoras de los convenios y que de alguna manera pues, adapten esas cláusulas que no son del todo claras. Actuamos también sobre los derechos sobre la conciliación de la vida familiar y laboral. Sobre todo afecta, como ya decía antes, el 93% de las personas que reducen su jornada son mujeres, afecta por tanto en su mayor parte estas actuaciones a las mujeres, pero aquí pues de alguna manera tiene incidencia con lo que contaban antes los profesores anteriores en relación con el teletrabajo. Existe una vinculación, a veces incluso por las propias empresas y por los negociadores en los convenios colectivos y por las organizaciones sindicales de vincular o volver a unir teletrabajo con cuidados, con conciliación de la vida familiar y laboral, etc. Este es un verdadero riesgo porque el teletrabajo es una forma de organización del trabajo, no puede ser una forma de conciliar la vida, una forma de que las mujeres vuelvan a tener tareas laborales y tareas familiares y tengan que atender a estas cosas. En relación con esto, pues bueno, estamos actuando de manera incipiente, pero vamos a estar vigilantes. Como ya os decía, vamos a utilizar la herramienta de lucha contra el fraude, el Big Data. Entendemos que de la mejor manera posible. Antes había un panel sobre inteligencia artificial y robótica y esperemos que no introduzcamos nuestros propios sesgos inconscientes de género, de edad, etcétera, en la utilización de esta herramienta, porque sí que creemos que es muy importante para la elaboración de nuestras campañas y nuestras actuaciones. Como os decía, y ya no sé cómo voy de tiempo, pero por no extenderme tampoco demasiado, se acaba de aprobar también el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo. Este plan estratégico incide directamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, concretamente en el 8 y en el 5, y supone el tratar de reforzar los compromisos internacionales que mantiene el organismo estatal de la Inspección de Trabajo, el tratar de homogeneizar el sistema de inspección de trabajo y ponerlo al nivel europeo y ser un referente a nivel mundial. También se tiene la idea de cumplir el protocolo de trabajo forzoso de la OIT que se ratificó en el 2017 y se va a tratar de implementar un plan de acción nacional para la erradicación del trabajo forzoso. Queremos también continuar con la campaña que ya se realizó este año pasado en relación con el trabajo doméstico tras la ratificación por España del convenio 189 de la OIT. Evidentemente, este es un sector absolutamente feminizado.
cuasi femenino, cuasi únicamente femenino, exagero, pero casi, y esta campaña, a pesar de la dificultad que tiene, pues se va a seguir realizando. También se pretende acompañar a la ratificación del del convenio 190 de la OIT, llevar a cabo actuaciones para erradicar el acoso y la violencia en el mundo del trabajo, así como la violencia doméstica y su incidencia en el mundo del trabajo, y también, una vez que España suscriba la iniciativa EPIC, la de la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial, como ya os decía, pues incrementarán las actuaciones para luchar contra la brecha salarial de género y implementar las actuaciones a pesar de la dificultad que estas tienen por parte de las inspecciones provinciales de trabajo. Y no sé si de tiempo voy bien, pero si hay tiempo... bueno, sí, únicamente decir, a grandes rasgos en relación con nuestras actuaciones. En materia de igualdad y no discriminación, la Inspección de Trabajo realiza al año, y todavía no se pueden dar los datos del año 21 porque todavía no está finalizado, pero hay pequeños avances, realizamos en torno a 7.000 actuaciones en toda España. Igual parece un número pequeño, pero muchas de estas actuaciones son muy laboriosas porque la discriminación salarial o la discriminación en el acceso al empleo conllevan pues el tratamiento de datos y una investigación bastante profusa. De todas estas llevamos a cabo unas 2.000 actuaciones entre requerimientos, actas de infracción, etcétera. Pero aparte del resultado concreto, entendemos que la labor pedagógica o la labor de asistencia técnica es más importante, si cabe todavía, que las actuaciones o los resultados concretos que podamos ofrecer en esta materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paloma. Yo creo que has efectivamente evidenciado los múltiples roles que desempeña la Inspección del Trabajo. O sea, no es simplemente un trabajo de fiscalización, sino efectivamente de acompañamiento, de diálogo, y muy didáctico. Y quiero también felicitar a España por las nuevas reformas, los nuevos decretos reales que han sido introducidos en relación con la igualdad remunerativa. Creo que efectivamente la introducción de un registro remunerativo constituye un avance muy importante, porque pasa un poco de esperar a que la persona que alega ser objeto de discriminación en materia de remuneración por razones de sexo, a de alguna manera exigir al empleador de que revele cuál es la magnitud de la brecha salarial dentro de la empresa y por consiguiente facilitar el proceso de detección de aquellas empresas o sectores también en donde la brecha salarial parece ser más importante y por consiguiente requiere de una acción dedicada. Muchas gracias entonces por esta presentación. Abro ahora, doy la oportunidad a la sala de hacer comentarios o preguntas a nuestros panelistas. No tenemos mucho tiempo a disposición, pero sí podemos recoger algunas preguntas. No sé si hay alguien que está... Como no puedo ver la sala. De momento, buenas tardes, Manuela. De momento no hay manos levantadas. ¿Alguna pregunta? Sí, pues se va a acercar Daniel Redondo. ¿Os presentáis antes de formular la pregunta? Para los... Sí. Ahí hay una. Sí. Hola, buenas. Gracias. Soy Andrea Gallego y la pregunta era más o menos pues para Miguel Ángel Malo, porque en una de sus diapositivas él comentaba que el teletrabajo podía ser una forma de conciliar la vida familiar con la vida laboral. Entonces, yo esto discrepo un poco, porque si estar en tu casa a la vez que trabajas, pues puedes atender a los niños como pasó en pandemia. Pero a la vez, ahora por ejemplo con el horario de invierno, lo veo algo peligroso porque literalmente vives en casa y el único rato que puedes salir
pues al final sales por la noche, no puedes hacer una vida y la viñeta que al final él mencionaba es un poco cierta. Vives en el sitio que trabajas y al final el trabajo te puede consumir. Y luego otro apunte era... bueno, básicamente es eso, que yo no creo que sea una forma de evolucionar la conciliación con la vida familiar del teletrabajo, sino más bien lo contrario, de poner en riesgo el estrés de la persona que está trabajando. Sí, no sé si hay alguna pregunta más, quizás sea bueno juntar, Daniel. si es que las haya, si es Sí, que las hay haya. otra pregunta por aquí, han levantado la mano, otra alumna. Aquí. Esperamos. Otra alumna. Ya, gracias. Hola. Daniel. Hola. Sí. Mi pregunta es para Paloma. Es si ahora mismo hay una estadística de datos de las mujeres que están dentro de la representación en la negociación colectiva, porque si al final lo que se pretende es que haya una inclusión más a favor de las mujeres, principalmente para mí es importante que se incluyan ya en la gente que nos representa. Pues yo... Ay, perdón, no sé, Manuela, ¿contesto esto No sé, o no? sí, bueno, creo que si no hay otras preguntas, vamos en orden entonces, quizás, y dar la palabra primero a Miguel Ángel, puesto que creo que la primera pregunta fue dirigida a él sobre teletrabajo, si efectivamente facilita la conciliación trabajo-familia. Bueno, lo primero es que yo creo que lo que hicimos durante el tiempo del confinamiento no fue teletrabajo, fue sobrevivir. O sea, apañamos las cosas como pudimos, ¿no? A mí algunos alumnos que tenía me decían: Miguel Ángel, no puedo seguir las clases porque mi madre necesita el ordenador, mi padre necesita el ordenador y yo necesito el ordenador, y en casa solo hay uno y no hay 3 espacios separados para todos. Creo que eso ilustra muy bien lo que hicimos. Yo creo que cuando hablamos de teletrabajo es otro tipo de teletrabajo, es una forma de organizar la prestación de servicios dentro de la empresa, la organización de las tareas, ¿no? Pero desde luego es muy importante, para poder realizar el teletrabajo bien, tener un espacio diferenciado en casa. Eso es algo que todos los expertos lo plantean de manera muy clara, porque si no hay consecuencias negativas de salud mental, obviamente. No es solo que no se haga bien el trabajo si uno está enfrente de la televisión y por detrás está oyendo la lavadora, ¿no? Y los niños jugar a la izquierda. Es que realmente a nivel mental, como muy bien ha dicho Andrés, creo que ha dicho que se llamaba, pues realmente es muy complicado. Se genera una fatiga en la que no es que sea una doble jornada, es una jornada interminable, que no acaba nunca, ¿no? Y se acaban mezclando los roles familiares con los roles laborales y realmente no hay espacio para el descanso. Que, bueno, hablamos mucho de la productividad, yo soy el primero, pero el descanso está muy bien, ¿eh? O sea, y forma parte de lo que es la persona. Entonces, sí, se trata de tener un espacio para trabajar y todo eso, pero también de organizar los descansos. La manera en que hemos realizado el teletrabajo también ha puesto encima de la mesa las dificultades para organizar el descanso y también los problemas que genera el intentar trasladar los sistemas de supervisión mecanizados, por ejemplo, a través de uso del ordenador, a entornos como el hogar. O sea, no se puede supervisar el trabajo mediante, por ejemplo, la presencia frente al ordenador con sistemas parecidos a los de e-proctoring o todas estas cuestiones que te controlan si estás realmente frente al ordenador y si eres tú, al hogar. Hay que ir más bien a una filosofía de comprobar resultados. ¿El trabajo se hace o no se hace? Hay unos momentos en los que tiene que estar terminado, unas fases para ir dando el trabajo a otros compañeros que lo saquen adelante.
En definitiva, que el teletrabajo tiene que ser una forma de organización de las tareas, no es meramente trabajar en casa, porque si no, como muy bien se ha dicho, puede haber consecuencias mentales muy negativas y también problemas para la propia familia, no solo para la persona que realiza el teletrabajo. Muy bien, Paloma. La Nada, participación de las mujeres en la gestión. Yo solo una broma apuntando a lo que decía Miguel Ángel, que lo que hicimos en pandemia, decía una amiga mía que era trabajo en régimen domiciliario, no en régimen penitenciario, pero en régimen domiciliario sí. Y entonces no tiene nada que ver. De todas maneras, es verdad que hay que separar teletrabajo o trabajo en casa del cuidado. Y hay riesgo de que, de paso que trabajamos con un ordenador, pues cuidemos a algún hijo y eso no es. Pero bueno, no, y luego en relación con lo que preguntaban de las organizaciones sindicales, pues que yo sepa, no existe ningún registro, pero es verdad que en las organizaciones sindicales pues mayoritariamente hay hombres, bueno, en la patronal también, en los empresarios y los medios de la interlocución, pues muchas veces suele ser masculina. Yo en mi experiencia profesional he estado en una empresa pública, pues la mayor parte de los representantes de los trabajadores solían ser hombres. El viernes estuve en una mesa con agentes de igualdad y con representantes de organizaciones sindicales a alto nivel en el que se quejaban, nos quejábamos, yo también me flagelaba sobre la falta de conocimiento, de preparación en materia de igualdad que existe en los interlocutores o en los agentes sociales, también, y en tono al mea culpa, en la propia inspección de trabajo, etcétera. Y es verdad que sí que sería importante que hubiera más mujeres como interlocutoras y interlocutoras sociales, porque creo que pondría en valor la búsqueda de soluciones para evitar discriminaciones y se obviarían otras cuestiones, sobre todo en la negociación de planes de igualdad, registro retributivo, etcétera, etcétera, en donde muchas veces, desde mi punto de vista, falta de conocimiento, se entremezclan otras cosas que no son estrictamente las que se tratan en esos ámbitos. Hay otros en los que se pueden tratar otras cosas, pero que yo conozca no existe registro. Si mi experiencia personal te vale, la mayor parte, salvo en sectores feminizados en donde los interlocutores sí que son mujeres, en otros sectores suele haber mayoría masculina. Sí, y diría yo que también cuando aquellos sectores que están altamente feminizados, no necesariamente los que negocian son mujeres. O sea, hay ahí un mismatch entre la representación de las mujeres en la fuerza de trabajo y el perfil de género de aquellos que se sientan en la mesa y negocian los contratos colectivos. Entonces yo creo que esta es una tarea, una asignatura pendiente que es muy importante en términos de asegurar de que haya una mayor presencia también de las mujeres en los puestos de negociación y de poder dentro de las propias patronales y organizaciones sindicales, ¿no? Forma parte de todo el proceso de cambio necesario para que efectivamente logremos una mayor igualdad de oportunidades y de resultados. No sé si haya algunas preguntas más en la sala. No hay más preguntas, Manuela. No las hay. No hay más preguntas. Ok, muy bien. Entonces, yo quisiera, bueno, en primer lugar, felicitar a los panelistas, porque creo que de esta discusión ha surgido el valor añadido de tener una mirada multidisciplinaria a un tema tan complejo como el de la discriminación y desigualdades. O sea, hemos contado con un economista, con un abogado, con una jurista, con un sociólogo. Eso definitivamente enriquece muchísimo el análisis y la identificación de las causas subyacentes a este fenómeno tan arraigado de la discriminación en sus múltiples manifestaciones y también en la identificación de posibles respuestas. También me ha parecido sumamente interesante el hecho de tener representados no solamente al mundo académico,
sino también al mundo de la inspección laboral y al mundo, bueno, al mundo de las organizaciones internacionales que nuevamente abordan y actúan sobre el mismo problema desde diferentes niveles, nuevamente con diferentes medios a disposición, pero todos son sumamente relevantes, pertinentes y complementarios. Y bueno, yo creo que me ha gustado mucho también el hecho de que no hubiera únicamente hincapié en el impacto de la pandemia y cómo ésta ha agudizado las desigualdades ya existentes, pero cómo en el análisis del impacto se hayan también esbozado cuáles son posibles respuestas para seguir adelante y ante un futuro que es altamente inseguro e incierto. Pero hay algunos temas que se han colocado en la mesa, entre los cuales también el teletrabajo, porque el teletrabajo definitivamente brinda interesantes oportunidades también como, y el mundo digital en general, también como destacaba Stefan cuando hacía referencia al hecho de que efectivamente las tecnologías de información y comunicación y las nuevas formas de organización del trabajo pueden ofrecer una oportunidad de inserción laboral a personas que debido a sus discapacidades tienen una mayor dificultad de poder insertarse en condiciones de igualdad. Hay, sin embargo, toda una serie de riesgos asociados a estas nuevas formas de organización que muy bien fueron ya esbozados anteriormente. Entonces, se trata nuevamente de nuevas oportunidades, entender cuáles son los riesgos asociados a ellas y organizarse para justamente maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Entonces, bueno, yo concluiría aquí. Agradezco a los panelistas nuevamente, a la universidad, a todos los presentes en la sala por el interés y por la participación muy activa. Entonces, muchas gracias y yo me despido, a menos que desde la sala haya alguien más que quiera dar unas palabras de conclusión. Queremos. Bueno, muchísimas gracias, Manuela, por la magnífica moderación de esta mesa. Por supuesto, muy agradecidos a todos los participantes, a todos los intervinientes. Y simplemente anunciar que a continuación, a las 6 de la tarde, van a tener lugar las sesiones paralelas, Manuela y todos los intervinientes de esta mesa, relacionadas con este eje, con el eje 2, que hemos previsto en el Congreso relacionado con igualdad y no discriminación, sea pre, en o post pandemia. ¿De acuerdo?